en sus viajes misioneros, él le pedía a Timoteo que fuera y le hiciera el favor, ¿verdad?, de ir y visitar esta iglesia de los Corintios. But he heard some things about Corinth. Pero escuchó él, el apóstol Pablo, ciertas cosas acerca de los Corintios. So he wrote not just one letter, but two to Así them. es que le escribió no nada más una carta a los Corintios, sino que 2 cartas. So in this first letter, En esta primera carta, we're in chapter 4. en el capítulo 4, estamos estudiando esta mañana. It's in your Bible, or if you want to look on the board, it's there both in English and Spanish. Let's just go through it and see what the Lord has for us this morning. Vamos a ver entonces qué es lo que nos enseña este capítulo 4, dice el pastor. Puede verlos en las pantallas, los versículos, o puede ir a su Biblia. So Paul has been confronting some divisions between them. Así es que el apóstol Pablo ha estado viendo y confrontando, ¿verdad?, que había divisiones entre estas personas en esta iglesia. And so he wanted to write this letter to them. Así es que él quería escribirle esta carta a ellos. So here it says this in verse 1 of chapter 4 of 1 Corinthians. Dice así, 1 Corintios 4:1. This is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. So Paul, when he writes this letter to them, Así es de que Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, some of the people of Corinth were like, oh no, here comes Paul. He's going to start rebuking us and telling us what to do and how to act. y algunas de las personas que atendían esta iglesia, la verdad, decían, ay, ahí viene Pablo, que nos va a empezar a decir, a disciplinar, ¿verdad?, a corregir y a decirnos cómo es que debemos de vivir. But Paul showed a lot of love to them. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dice el pastor, él mostraba bastante amor por la gente de esta iglesia, As a servant of God. para estos servidores de Cristo. And I think that's very important in any relationship, in a church or with your family, especially in a church, that you treat everybody with humility and love. Y yo creo que es sumamente importante para usted en su iglesia, no nada más en su iglesia, en su familia, ¿verdad? Que nos tratemos unos a los otros con respeto, pero ¿saben qué, hermanos? Sobre todo con amor. And he tells them in verse 2, Y les dice aquí, les sigue hablando en esta carta, ahora en el versículo 2. he says, moreover, or in other words, I want to tell you a little bit more. He says, it is required of stewards that they be found faithful. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. And you wonder, what does that mean? What is he trying to say to them? Or to him? Usted se ha de preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo en este versículo? Well, sometimes when you're with a group of, if you have a group or a church or a family, there's always something going on that is kind of putting tension within the group. Es que cuando hay grupos, ¿verdad?, ya sea en una iglesia o en grupos que se reúnen las personas, siempre hay alguien que empieza a poner o a causar que haya una fricción o una tensión en ese grupo. And sometimes it starts with gossip, right? A veces empieza, ¿verdad?, esa tensión con simplemente chismes. That's a big thing. Eso es una cosa que es grande en, With groups. en cualquier grupo, ¿verdad? En cualquier Not in this church, of course, but I'm talking about. No en esta iglesia, ¿verdad? Aquí no hay nada But de there's chismes. always within groups of people. Pero siempre lo que les estoy diciendo, dice el pastor, que esto suele suceder donde hay grupos de personas. And Paul is trying to make sure that doesn't get out of hand, because one thing that could mess up a group of people or a person is that when someone in that group starts offending the other people. Una de las cosas que el apóstol Pablo, la intención de él aquí en esta carta es tratando de decir, ¿verdad?, que él no quiere que esto se vaya a proporciones peores, porque dice el pastor, algunas veces cuando hay esos grupos, ¿verdad?, que
que empiezan a dividir, llegan las cosas a situaciones donde tienen que llamarle la atención. He says, I want you to be good and faithful servants of this church, Y él of dice, this yo quiero people. que sean ustedes unos fieles y seguidores de Jesucristo, fieles administradores, está diciendo ahí, ¿verdad? Que se requiere que cada uno sea hallado fiel. Because I think Paul was trying to correct them on something that they were doing within small groups. You know how big groups get these little small groups that talk about the other group. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba tratando de aquí, de que en la iglesia no se empezara, o ya estaba yo creo, pero a que se hiciera peor esta situación, donde dice el pastor, los grupos se dividían y un grupo hablaba mal del otro grupo, entonces de eso el apóstol Pablo estaba preocupado por eso. And it's hard when you find out someone's talking about you, isn't it? Pero es difícil, ¿verdad? Cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Están hablando mal de ti. When they talk good to you in your face, but behind your back, they're talking bad. Pero es difícil, ¿verdad, hermanos y hermanas? Cuando alguien le habla a usted muy bonito enfrente de usted, pero detrás de usted están diciendo lo contrario, no cosas buenas. And there was a lot of group apparently in Corinth that when Paul would show up, they were like, oh no, let's go hide somewhere. Right? Y había aparentemente en esta iglesia de los Corintios, había que se preocupaban, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llegaba, porque muchos se querían ir y esconderse, que no los viera o no oír el mensaje que traía el apóstol. Because when he would come, people were like, oh no, let's stay out of his way. Porque cuando él ¿verdad? Llegaba el apóstol Pablo, las personas trataban de algunos de ellos, ¿verdad? De no ni presentársele enfrente. Notice what he says in verse 3. He continues on, he says, but with me it's a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself. En cuanto a mí, Primera de Corintios 4:3, en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. And so Paul was kind of upset, it seems. Tal parece aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba no muy contentito, no muy contento, molesto diríamos. I think that's why he had to write 2 letters to them. Es por eso yo creo que dice el pastor que les tuvo que escribir a los corintios no una carta, pero 2 cartas. Because they were not only groups talking about each other, but then they started talking about Paul himself, how he was causing problems in our city. No nada más entonces que esta iglesia había estos grupos y uno hablaba mal del otro grupo, pero ahora empezaban ya incluso a hablar mal del apóstol Pablo cuando él venía a visitarlos, que no les gustaba a algunos. You know, it's just a bad feeling when people start talking bad, right? Déjenme decirles, dice el pastor, hermanos, que simplemente tiene uno como un sentir, ¿verdad? Feo, que te sientes incómodo cuando entre la iglesia están hablando mal uno del otro. It kind of hurts your heart, doesn't it? Es como les digo, cuando hacen eso, le duele a uno el corazón que pase eso. And you know, I'm not saying this because I think there's something wrong in our church or anything like that. I just go verse by verse through the Bible and it just gives its own topic, right? Yo no lo estoy diciendo esto a ustedes porque algo esté mal en nuestra iglesia, sino que estoy diciendo esto porque esto es lo que dice aquí en lo que estamos estudiando el día de hoy, aquí en el libro de los Corintios. It's very cool the way the Lord just brings his own topics when you go through his Bible verse by verse. Es tan bonito, ¿verdad? Ver cómo Dios Todopoderoso trae estos tópicos, estas cosas que nos dice a través de su palabra cuando uno está estudiando la Biblia verso por verso. You know, sometimes there'll be preachers that will give a sermon because they're pointing out somebody within the congregation.
y algunas veces los predicadores, ¿verdad? Traen un sermón y es para tratar, ¿verdad? De traer un punto especial de algo que esté pasando en la congregación. But the way that we go here, Pero going through the Bible, Pero la forma en que en esta iglesia vamos, ¿verdad? Vamos estudiando la Biblia verso por verso. God picks his own topics. Y Dios es el que escoge el tópico. Dios es el que escoge el tema a seguir cuando los predicadores estudian la Biblia verso por verso. So Paul says, but with me it's a very small thing that I should be judged by you. Y aquí, So there was something going on there. aquí el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 4:3, en cuanto a mí les está diciendo, ¿verdad? En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Verse 4, Versículo 4. he says, for I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Ahora sigue aquí la conversación en 1 Corintios 4:4. Aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. And basically he's saying, my conscience is clear. Básicamente lo que está diciendo es mi conciencia está limpia, es clara. But he's saying, I'm not completely innocent all the time. Pero está diciendo también, pero yo no estoy completamente puro todo el tiempo, ¿verdad? No estoy completamente, estoy siempre bien. And not everybody is innocent all the time. Inocente, dice el pastor, pero no las personas, no todos son inocentes. We get mad when someone talks about us, but when we talk about somebody else, it doesn't seem so bad, does it? Sometimes. Y no somos todos inocentes porque a veces cuando hablan mal de nosotros, entonces no nos gusta, pero si nosotros hablamos mal de alguien más, entonces lo minimizamos, ¿verdad? Bueno, es que por esto, por lo otro. Yeah, and like I said, I'm not talking about this church, I'm talking. Y como yo les dije, no estoy hablando acerca de esta iglesia, hermanos, sino solo les estoy trayendo esto que dice aquí. But we know how life is, right? Pero ustedes saben cómo la vida es, ¿verdad? It happens with family, friends, churches, groups, whatever it Sucede is. en donde hay grupos, ¿verdad? Dice el pastor, puede suceder en un grupo de amigos, puede suceder en un grupo en el trabajo o también en la iglesia, este tipo de situaciones. Notice verse 5. Versículo 5, aquí sigue hablando el apóstol Pablo. He says, therefore I do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light and then the second part, the things now hidden in darkness, and I will disclose the purpose of the heart. Then each one will receive his commendations from God. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Everyone's got to be responsible for your own thoughts and your own actions that you do. Cada uno de nosotros entonces somos responsables por nuestros pensamientos y también por la forma en que actuamos. And I think it's important for us Y yo creo que es importante para nosotros, to always think good of others than think bad. yo creo que es importante para nosotros que siempre mejor estemos pensando bien de las personas y no estar pensando mal de ellas. Because sometimes there's a lot of talk and we get influenced and we judge somebody before even knowing them. Porque hay veces que hay mucho, que se habla mucho y entonces empezamos a escuchar y tenemos una influencia de eso que se está hablando y ya empieza uno a juzgar sin tener que hacerlo. And this church that started in Corinth, Y en esta iglesia, ¿verdad? Empezaba a suceder eso, en esta iglesia de los Corintios. Paul was very excited about them, had good thoughts of them, thinking that they're going to go places, they're going to influence the world.
Y siempre, ¿verdad? El apóstol Pablo deseándoles a ellos a que tuvieran una influencia positiva y buena para que ellos de la forma en que eran pudieran influenciar para bien al mundo. Well, what's interesting, Y lo que es interesante, as God put the Bible together, lo que es interesante que Dios puso a la Dios formó todos estos libros de la Biblia, los puso juntos. and then He anointed men to put the Bible together. Y luego bendijo a las personas, las ungió a estas personas a que pusieran la Biblia, a saber qué libros iban a ir en la Biblia. And there were thousands of letters that they went through. Y había miles de cartas que ellos revisaron, este grupo de personas que iban a poner la Biblia, un solo libro en toda la Biblia. A lot of them were taken out. Y muchos de estas cartas, de estos libros, ¿verdad? Simplemente los sacaron, no pertenecieron a la Biblia. Sometimes they would bring some that weren't put in, they would bring it in. Y algunas veces algunos libros que deberían de haber puesto ahí estos hombres, este grupo de personas, ¿verdad? De hombres dijeron, no, vamos a meter este libro aquí, vamos a incluirlo aquí. Y así estuvo para llegar a lo que se formó, que es la Biblia. So the Bible was not put together in one day. Así es que la Biblia no es algo de que en un día, ¿verdad? Se puso todo, se recopiló todos estos libros en un día. But today we have what we have today. It's been for thousands of years now. Pero tenemos ahora, ¿verdad? A lo que se llegó a estos libros y que dice el pastor, y ya tenemos miles de años ya con toda esta recopilación. And this the book to the Corinthians was very important. That's why he wrote 2 letters. Now, verse 6. Y el libro de los Corintios era sumamente esta carta importante, por eso el apóstol Pablo escribió estos 2 libros, estas 2 cartas, versículo 6. In 1 Corinthians 1, he says, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. You can see how he's trying to correct the movement that was happening in the Corinthian city, in the churches there. Usted puede ver aquí por medio de esto que se escribió, hermano, dice el pastor, cómo el apóstol Pablo estaba tratando, ¿verdad?, de corregir este problema que estaba teniendo esta iglesia. And he wanted to correct it because sometimes when you let things like this go and people are going, it destroys the whole church. Y es importante, ¿verdad?, que pongas corrección a esto, porque si le permites que siga creciendo, va a afectar a toda la iglesia, y de esto es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Sometimes God will let it happen. Y algunas veces Dios permite que esto suceda. I've been members of 4 or 5 different churches in the last 35 years. Dice el pastor, yo he sido miembro de 4 o 5 iglesias en los últimos 35 años. And each one of them had 1 or 2 or 3 or even 4 splits within the time I was there. Y cada iglesia en el tiempo que yo estuve ahí, ¿verdad? Hubo divisiones, a veces 1, 2 divisiones en las iglesias. Desafortunadamente así es. I think that's why Paul wrote this letter. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Escribió esta carta para ver estas cosas que estaban dañando a la iglesia. Because having a group of imperfect people sometimes will cause issues. Porque teniendo un grupo, ¿verdad?, de personas imperfectas, pues va a causar problemas. Todos somos imperfectos. Entonces llega a esta situación. But this churches of Jesus Christ,
He is the leader. He is the one that we are to look to for all situations. Pero esta iglesia, nuestra iglesia y las iglesias del Señor Jesucristo, Él es nuestro líder y en Él es en quien debemos confiar y en Él es en quien debemos de poner nuestra vista, nuestros ojos en el Señor Jesucristo. And so I think it's the reason Paul gave us this letter to the Corinthians is just for us to learn something, to gain something, so that we can become better Christians with one another. Yo creo, dice el pastor, hermanos, que él piensa que la razón por la que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribió esas cartas, se las escribió a los corintios, pero nosotros actualmente podemos aprender de ellas. Y él escribió todo esto a ellos, pero las iglesias actualmente tenemos los mismos problemas que tuvieron ellos antes y podemos aprender bastante de todo esto que nos está enseñando la Biblia. Verse 7. Versículo 7. And then he says, "For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? And then you receive it. Why do you boast as if you did not receive it?" Dice así, 1 Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te hace superior? Es una pregunta. Porque ¿quién te hace superior? Es la pregunta. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? God is telling us Dios nos está diciendo that everything that we receive, que cada cosa que nosotros recibimos, everyone that we meet, que cada persona que nosotros conocemos, every church that you go to, every friend that you make, cada iglesia que usted visite, cada iglesia que usted vaya, cada amigo que encuentre en el camino, or if you meet someone that has hurt you tremendously, o si usted vuelve a encontrar una persona que lo ha herido tremendamente, God allows it for a purpose. Dios lo permite todo esto por un propósito. And it's always for the better. Y siempre el propósito siempre es para bien. God is always correcting us to guide us into the right direction. Porque Always. Dios siempre nos está corrigiendo, pero ¿saben para qué, hermanos? Para guiarnos a nosotros en la dirección correcta. Think about your life, Póngase a pensar en la vida de usted. the friends you have, Póngase a pensar en los amigos que usted tiene. the friends you don't have anymore. Póngase a pensar en aquellos amigos que usted ya no tiene. Family members that you don't talk to or that you used to talk to, and others that you don't talk to, but you do talk to them sometimes. Miembros de la familia que usted antes hablaba con ellos y ya no habla con ellos. Miembros de la familia que usted se reunía con ellos y ya no se reúne con ellos. God wants us to learn from these times we have with one another. Porque Dios quiere que aprendamos unos de los otros de estos tiempos que hemos tenido uno con el otro. And one of the good things about a church Y una de las cosas buenas acerca de las iglesias is our final word is His word. es que la palabra, lo más importante es su palabra en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. And every time that something goes on in our relationships, Y cada vez que algo va mal en la relación que tengamos, go to God vaya a Dios. first. Debemos de ir a Dios primeramente Ask Him y pregúntele a Él. what's going on. Y pregúntele a Él, dígale qué es lo que está pasando. How can I fix my relationship? ¿Cómo puedo yo mejorar mi relación con esta persona? And if you do that, Si usted hace eso, your chances of getting through a bad relationship or a relationship that you've been hurt in, God will fix that. si usted hace eso, si usted primeramente va con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios sobre la situación que esté teniendo, habla con Dios y va a tener una oportunidad mejor de a lo mejor enmendar esa situación, ¿verdad? O según lo que Dios le diga a través de la oración. God will send you somebody with wisdom.
Dios le va a mandar a usted en su camino a alguien que tenga la sabiduría de hacerle saber cómo es que se debe de guiar. That has the spiritual gifts of knowledge and how to fix issues that relationships go through. Alguien que tenga ese conocimiento, ¿verdad? Que sea sabio, que tenga esa sabiduría de poder hablarle y guiarlo en cómo enmendar esa situación. Don't try things on your own. No pruebe las cosas nada más por usted mismo. Siempre vaya a Dios primero, But go to God pero vaya a Dios and go in His direction. y vaya en su dirección. You're here today Porque el día de hoy usted está aquí for a reason. por alguna razón. Some of you have come for the last 5 years every Sunday. Porque algunos de ustedes han venido a la iglesia por los últimos 5 años cada domingo. Some of you come sometimes. O algunos de ustedes vienen de vez en cuando. Some of you, this is your first time. Algunos de ustedes hoy, el día de hoy, es su primer día aquí. There's a purpose God sends you where He does, and the people that you are next to. Pero hay un propósito para todos, hermanos, dice el pastor. Incluso en las personas con quien usted se sentó el día de hoy, enseguida de quien todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Remember, God's always near you. Acuérdese siempre que Dios está siempre con usted. Tap into Him. Así es de que acérquese a Él, tómese de la mano de Dios. He will guide you in the right direction. Porque Él lo va a guiar, nos va a guiar a todos en la dirección apropiada, correcta, la dirección que Él quiere. You'll be amazed what He can do when you pray, when you think about Him, when you ask Him Amén, direction. amén. Usted, hermanos, se va a asombrar, ¿verdad? De cuando uno va primero a Dios, lo extraordinario que Él es, ¿verdad? De cómo Él nos ayuda, nos bendice, nos guía por donde nos debemos de ir. La gloria sea para Dios siempre. Verse 8, Versículo 8. and we're going to stop here. Y ya vamos a terminar aquí. It says, already you have what you want. Already you have become rich. Without us, you have become kings. And would that you did reign so that we might share and rule with you. Ok, Primera de Corintios 4:8 dice así: ya estáis saciados, ya sois ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. God is telling them, Dios les está diciendo a you ellos, already know what I'm like. Dios les está diciendo a ellos, ustedes ya saben quién soy yo, cómo soy yo, What I can give you. lo que yo te puedo dar, les está diciendo. What I can take away from you. Lo que yo puedo quitarte, Dios les está diciendo. And sometimes, Y algunas veces, when God takes away something, it hurts. y algunas veces cuando Dios se lleva algo, nos quita algo, ¿verdad? Nos duele, But He's teaching us something. pero nos está enseñando algo. Sometimes God gives you something Y algunas veces Dios le da a usted algo. and you regret you have it. Y usted está triste de que lo tiene, ¿verdad? Dice, le da pena And tenerlo. you wish you didn't get it. Usted dice, me hubiera deseado mejor que no me hubieran dado esto o no tener esto. But there's always a purpose for God doing what He does in your Pero hay life. siempre un propósito para lo que Dios hace en la vida de nosotros, siempre un propósito para lo que Él hace y quiere. So I want you to think about those things. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esas cosas. About the things in your life that are going on in your life. Quiero que se ponga a pensar el día de hoy, ¿verdad?, acerca de las cosas en la vida de usted por lo que está pasando ahorita. Because